A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Para garantizar tus derechos jubilatorios hay que eliminar definitivamente el lucro en la seguridad social. 14 sindicatos están impulsando desde nuestro PIT-CNT una reforma constitucional en las próximas elecciones nacionales. Esta reforma tendrá 3 puntos fundamentales para garantizar tu futuro. Edad jubilatoria a los 60 años. Eliminación de las AFAP. Equiparar las jubilaciones y pensiones más sumergidas. Vamos a eliminar las AFAPs y a hacer cumplir lo aprobado en forma unánime por el 14 Congreso del PIT-CNT, donde se reafirmó la resolución del 8º Congreso del PIT-CNT del año 2003 que plantea transitar hacia una reforma estructural basada en los principios de solidaridad, universalidad y sin la existencia de administradoras de fondos de pensiones. Llegó la hora de la verdadera reforma. La ley que impuso el actual gobierno profundiza el sistema de lucro y desigualdad, y apostar a dejarla sin efecto no elimina los aspectos negativos preexistentes ni los estructurales. Nuestros aportes se los seguirán llevando las AFAPs y cada 5 años estaremos a expensas de que otro gobierno de turno implemente nuevas reformas negativas. Es impostergable que cada sindicato se asuma en esta gran tarea que tenemos por delante y la posibilidad de no solo dejar sin efecto la reforma del gobierno, sino de liberar a la seguridad social de los factores que la debilitan y le impiden ser una mejor herramienta para los más desposeídos. Llegó la hora de la clase obrera. Por nuestros hijos e hijas, por las futuras generaciones, por nuestra dignidad. Nos hacemos cargo. Coordinación de Sindicatos PIT-CNT. Buenas noches, estimada audiencia de CX36, la imprescindible. Una nueva edición de Marxianos. Tenemos un invitado en la noche de hoy, Leomar Pastorino, en la segunda vez que se presenta, y vamos a ver si hoy podemos redondear algunas de las preguntas que quedaron pendientes desde hace 15 días. ¿Cómo andas, Leomar? Bueno, muy bien, muchas gracias también por repetir la invitación, como Carlitos jorobaba los otros días, que yo le decía que después de la primera invitación, la segunda nunca me pasaba, y bueno, al fin acá alguien me llamó por segunda vez. ¿Vale? Perfecto. Carolina Reyes. Muy buenas tardes, ¿cómo está la audiencia de Marxianos? Bienvenidos a todos, y también a Leo Pereira en Controles. Muy bien. Daniel Vanina. Te veo con gran energía, ¿no? Y muy proletaria fue la presentación también, con la clase obrera y la mar en coche. Muy bien. Saludos a los marcianos. Bueno, muy bien. Bueno, una semana muy saludar especial a Daniel, que cumplió 80 años. Bueno, cumplimos 80 años. Es un poco años. Coqueto, Daniel, no sé si tenía muchas ganas de sí, ayer para ser más exacto. Felicidades, Daniel. Un varoncito de 3,5 kilos adornó la familia Vanina. Ese era yo, dice. Y bueno. Bueno, una semana que empezó con el triunfo de Uruguay, ¿verdad? Después de tantos años. Todos los uruguayos contentos. Exactamente. Yo puse una banderita en el auto ahí. ¿Usted puso bandera? No tengo bandera uruguaya, no sé. No, pero no por nada en especial, simplemente. Bueno, yo te encontré una bandera ahí en... Iba a poner la de la Margarita, pero no pegaba con col. Exactamente. Pero bueno, somos campeones sub-20. Y a propósito de esto, del triunfo obtenido, usted sabe que vamos por un próximo récord a nivel mundial. Mira. Por establecer una nueva marca. No tengo la menor idea. Un boar. ¿De qué se trata? A nivel mundial. Una nueva marca. ¿De fútbol estamos hablando? No. ¿Sabe con qué tiene que ver? Náutico. No. Tiene que ver con la producción del hidrógeno verde. Sí, somos los primeros. El hidrógeno verde se produce a partir de aguas residuales, a partir de agua salada, y
tiene el procesamiento de las aguas residuales y del agua salada, tiene un alto costo, ¿verdad? Pero en nuestro país vamos a producir, y este es el récord, hidrógeno verde a partir de aguas subterráneas. El primer país en el mundo que va a producir hidrógeno verde a partir de aguas subterráneas, ¿verdad? Este dato nos lo hizo llegar la doctora Graciela Piñeiro, de la Facultad de Ciencias, donde se dedica a investigar todo el tema del el medio ambiente, las formas de vida y todo el tema de la crisis hídrica. Entonces, vamos a tener este récord, esta nueva marca a nivel mundial, primer país del mundo que va a producir hidrógeno verde a partir de aguas subterráneas, que son aguas de alta calidad, dulce y de alta calidad. Dice que era náutico. Bueno, tenía que ver con eso. Con el agua. Con un riesgo tremendo, porque esas aguas no se reponen, digamos, con la misma velocidad que otros cursos de agua. Entonces, si usted saca demasiada agua, se puede llegar a una situación crítica en pocos años. Sí, es el acuífero guaraní. Exactamente. Y uno de los pronósticos que manejaba la doctora Graciela Piñeiro es que si se llegan en Tambores, en Paysandú, parece que en Durazno también, para UPM2, qué casualidad, ¿no? Para UPM2, que si se llega a aplicar este modelo extractivista, en el 2050 no vamos a tener agua de ningún tipo. O sea que el combustible que se hace ya se sabe que se va a exportar. Se va a exportar, exactamente. Sí, es exportación. ¿Y a qué nos lleva esto? No se usa, por ejemplo, para automóviles, se usa para barcos, para aviones, por las dimensiones y por las características. No sé bien, no soy experto en esto, obviamente. Pero he leído eso. Bien. O sea que lamentablemente tenemos que pensar que estamos en riesgo de llegar a tener este nuevo récord a nivel mundial. Vamos a ver si se puede parar esta pelota, sí, ¿verdad? Es difícil porque fíjate lo que está pasando en la Amazonia, ¿no? Y yo creo que el acuífero guaraní debería ser un bien también universal. Como la Amazonia, ¿no? Y nosotros estamos lejísimos de ese trámite. Por lo menos el Mercosur tendría que haberse ocupado de eso ya, ¿no? Porque le pertenece al Mercosur. Exactamente. El acuífero guaraní. Pero votos creo que para esas cosas no vamos a conseguir. Está complicada la cosa. Bueno, vamos a lo nuestro, que es el tema de la reforma de la seguridad social y la opinión de nuestro invitado sobre el plebiscito que está planteado y también su visión sobre la caja bancaria, ¿verdad? Que es de la cual fue director durante 10 años, de 2005 al 2015, luego de haber revistado como funcionario durante décadas. Desde los 15 años. Desde los 15 años. Con una ausencia de 11 años. Muy bien. Del 74 al 85. Más que justificada. Sí, sí. Ahí va. Bueno, hoy nos arrimaba nuestro compañero Carlos Amir, a quien le mandamos un saludo, que no pudo estar presente aquí. Nos pasaba un material muy importante, muy interesante sobre el tema de la reforma de la seguridad social, publicado por El Observador, ¿verdad? Donde básicamente plantea que hay a nivel del movimiento sindical y también vinculado al movimiento sindical a nivel del Frente Amplio, 3 posiciones con respecto a la reforma de la seguridad social. Ya mejoramos, había 4. Bueno, vamos en 3. Ahora parece que hay 3. Bueno, parece que... Eureka. ¿La repasamos? Sí. Bueno, la primera de las posiciones es la posición que está defendiendo el presidente del PCNT, Marcelo Abdala. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, plantea ir a un plebiscito con la intención de derogar
la ley recientemente aprobada. Cuenta esta primera posición con el consenso de algunos sindicatos como la UNRWA, ¿verdad? Y también algún otro sindicato como SUTEL, ¿verdad? Y algún otro más, el ZUNCA también, y con Son tres muy grandes, tres mucho peso. sindicatos de mucho peso, donde los dirigentes se han inclinado hacia esta posición, ¿verdad? La segunda posición es la posición que defiende ATCS y el llamado Grupo de los Ocho, que plantean ir a un plebiscito y, como decíamos, como decía el aviso que pusimos al comienzo, plantar allí la derogación de las AFAPs, no elevar la edad jubilatoria y además una mejora a nivel de las pasividades, ¿verdad? Jubilaciones y pensiones. De las mínimas, de las pasividades mínimas. Exactamente. Entonces, esto es lo que plantea ATCS y el Grupo de los Ocho a nivel del PIT-CNT, ¿verdad? Segunda posición, entonces. También a un plebiscito, pero con la finalidad fundamental de derogar las AFAPs, ¿verdad? Y estas otras cuestiones vinculadas, la edad y la mejora de las jubilaciones mínimas. La tercera posición que hay a nivel de la central tiene que ver con un grupo que estaba vinculado al expresidente, a Fernando Pereira, que se llama Articulación. Este grupo tiene dudas con respecto a disparar este mecanismo del plebiscito, por los riesgos políticos que implica, y en algún caso por la inviabilidad jurídica, ¿verdad?, de ir, por ejemplo, si vamos a la opción 1, que era la derogación de la ley, hay algunos constitucionalistas que dicen que una ley, un plebiscito no puede utilizarse para derogar una ley, con lo cual se generaría una cuestión, digamos, de legalidad o de pertinencia de este mecanismo empleado para derogar la ley. Este grupo, digamos, donde también están los sindicatos de la enseñanza, COFE, la bebida, y esa corriente, que es articulación, se abstendrían en la votación, en la próxima votación de la mesa representativa. O sea que tenemos un escenario con tres posiciones. La de Marcelo Abdala, que plantea ir a un plebiscito para derogar la ley, la de ATCS, que plantea ir a un plebiscito para eliminar las AFAPs, y en tercer lugar, la de Articulación, que plantea la abstención, o sea, la renuncia a este mecanismo de consulta directa a la ciudadanía. Vamos a ver qué pasa. Obviamente va a haber discusión y veremos hacia dónde deriva la cosa, ¿no? Los dejo a los compañeros para que emitan su visión sobre este panorama respecto a las posibilidades de inconstitucionalidad estarían dadas, al parecer, porque como la seguridad social es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, parecería que no es igual a cualquier otra ley. O sea que tiene el apoyo ya de dos poderes como para derogarla en régimen, pero sí de plebiscito, ¿no? ¿Cómo no te entendí? ¿Con el plebiscito no se puede derogar? Sí. Sí, con el plebiscito se podría, sí, pero ahí está el meollo de las discusiones, ¿no? La diferencia la haría que la seguridad social es privativa del Poder Ejecutivo, entonces... Y además cuenta con el aval del Poder Legislativo. Seguro, ya está, claro. Yo creo que las cosas se van a dirimir en dos niveles. Un nivel político-ideológico, al cual yo me sumo, porque para mí derogar las AFAP es una cuestión de principios. Lo planteo como una cuestión de principios. No tiene negociación cuando vos planteas algo como cuestión de principios.
Salvo que Groucho Marx diga, estos son mis principios, pues, tengo otros si ustedes no quieren esto. Pero eso es un chiste que hizo Groucho Marx. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo fue lo que impuso las AFAP en el mundo entero. Entonces tenemos que, porque la solidaridad de clase y la solidaridad secas, sacarle lo de clase, se está violentando con las AFAP. Yo ahorro, yo tengo plata, buen trabajo, buenos sueldos y ahorro más que vos. Entonces mi jubilación va a ser más que vos. Y ahorro para mí. Claro, y ahorro para mí. Y todavía te doy la mitad para que vos te diviertas con esa mitad, pero yo me voy a asegurar la otra cosa el otro ingrediente que no es ideológico es que las AFAP ha fracasado rotundamente en muchos lugares y han ido dando marcha atrás. En Chile, por ejemplo, que eran todo AFAP, no había... Fue en Chile el primer lugar que se llevó adelante las AFAP en el 80. Sí, fue un pichonetazo, no sé cómo era, Pinochetazo. Y no funcionó. Y no funcionó porque no había opción. El régimen nuestro es un régimen mixto. Entonces todavía eso palió un poco las circunstancias. Y después son los ingredientes, los demás ingredientes son las conjeturas políticas acerca de cómo vamos a llegar a las elecciones y si el Frente Amplio puede ganar o no puede ganar. En definitiva es eso. Porque mucha gente, entre ellos articulación, pero también gente del Frente, que no son obreros y que no están en el PCNT, ven la cosa complicada. Bueno, déjame ganar y después la sacamos. Pero lo que pasa es que en 15 años el Frente no la sacó. Entonces mucha gente dice, ¿la sacamos o no la sacamos? ¿Cómo hacemos? Marcelo Abadala habla de en dos tiempos. Dice. En dos tiempos. También es cierto que uno es rey o manda en los dichos que nunca dijo y es esclavo de lo que dijo. Porque si vos decís determinadas cosas, después tenés que hacerlas. A veces igual. Nuestro presidente tiene la virtud de complicar eso de una forma que a veces sí, a veces no. Pero normalmente uno se compromete a determinadas cosas. Y yo todavía le puedo creer a los partidos integrantes del Frente y al propio PCNT que si dicen que la vamos a derogar después, yo le creo. Puede venir alguien y decir, pero 15 años no hicieron nada. Pero yo le creo. Porque yo que he participado en varios congresos del Frente Amplio, el último en el 2014, el consenso se lograba con un texto que era un floripondio y que cada uno lo interpretaba después como quería. Entonces, yo me acuerdo de una famosa discusión sobre el 6% para la educación. Al final quedó la redacción tender a el 6%, que ya no era el 6%, era tender al 6%. Y entonces ahí como el tender es una cosa muy light, muy fofa, y eso pasa. Categórica. Claro, y eso puede repetirse, porque la habilidad para redactar siempre existe ahí en esas cosas. Y la gente ahí no se equivoca, son gente de fuste que no se equivoca, que le hace las cosas buscándole la vuelta para no decir nada, en definitiva. No está fácil. Bien. Carolina Reyes, por favor, las vías de comunicación. ¿Cómo no? A través del WhatsApp 098-190-384. A través de la línea telefónica 2903-0302 o 2903-0304. Y también a través de Twitter, @marxianos_T. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Y ahora, Leomar Pastorino. ¿Qué consideraciones generales te merece este proyecto de ley, esta ley de reforma de la seguridad social? La otra vez hablamos, pero como el público se renueva, es bueno que nos hagas una síntesis. Bueno, yo titulaba, yo a veces largo alguna nota entre mis allegados, no tengo redes, y yo la titulaba que es la mayor estafa del siglo XXI a la clase trabajadora, esta reforma, ¿no? A la flauta.
porque termina con lo que se empezó en 1995, ¿no? Con un objetivo absolutamente neoliberal, y hoy es reflotado con el mismo objetivo, ¿no? Para mí es una transición de la seguridad social, como decía, solidaria, basada en la solidaridad intergeneracional, con un fondo colectivo donde después se aplica un sistema de reparto, ¿no? Y no de cuentas individuales. Se va transitando desde el año 95 con el pilar mixto, que fue también un invento uruguayo muy apreciado por muchos gobiernos, ¿no? Y trataron de llevar un poco una réplica de esto. Mientras tanto, el sistema de la SAFAP, empezando por Chile, iba caminando hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando nosotros, con el grado de pertenencia que tenemos con la caja bancaria, por haber sido empleados, y el mismo grado de pertenencia con el sindicato AEBU, que es el que hoy hace posible que exista la caja, veremos qué pasa ahora con esto, porque el primer mazazo ya está dada en esa ley a la caja bancaria, que es que todos los trabajadores del Uruguay van a pasar a pagar a la SAFAP desde 0 pesos, ¿verdad? Si bien los porcentajes van a ser diferentes ahora entre lo que quede en el BPS y lo que quede en la SAFAP, es obvio que esto ha generalizado, ¿no? Y este proyecto, yo creo que, más allá de haberle dado el batacazo final a la solidaridad intergeneracional y los fondos colectivos para la seguridad social, está claro que es un tránsito lento, porque es a largo plazo, todas las cosas son a los 10, a los 20, ¿no? De aquí, ¿no? Para que se vaya dando paso a que terminemos en lo que empezó todo esto antes de la seguridad social, que es la necesaria protección social del Estado para la gente que queda sin recursos, ¿no? Sin posibilidad de tener, cuando se jubile, ya a mayor edad, ¿no? Que ahí ya, primero, que este proyecto hace que los trabajadores aporten 5 años más y que tengan 5 años menos de jubilación. Pero es peor todavía, porque hay una parte que va quedando claro también, que la gente no se va a poder jubilar a los 65 años. Tampoco a los 65 años. Y no, porque, a ver, al Frente hoy se le critica, por ejemplo, por haber hecho reformas en el año 2008 sobre la seguridad social, que permitió que 70.000 uruguayos obtuvieran la jubilación, la mayoría mujeres, el 90% mujeres, que no habían podido hasta ese momento jubilarse, flexibilizando las normas, ¿no? Eso no provocó ningún déficit en el BPS, porque acompasado de esto, las políticas de seguridad social desde el 2005 en adelante fueron de hacer controles en las empresas para ver si había evasión o si había gente que no estaba en planilla. Todo eso fue muy riguroso, y eso fue lo que incrementó en 400.000 afiliados más el BPS. Y dejando todavía un gran porcentaje de gente en la informalidad, porque eso es cierto también, no se logró avanzar en ese sentido. Entonces nosotros, cuando salimos a defender la caja con vehemencia, lo hacemos porque sentimos como una necesidad de hacerlo, para explicar un poco de qué se trató la caja de jubilaciones bancarias, ¿verdad? ¿En qué año se fundó la caja de jubilaciones? La caja se fundó en 1925. Después de 5 años de trámites en el diputado y en el Senado de la época, ¿no? Todavía cuando el Parlamento funcionaba en el Cabildo de Montevideo, todavía no se había pasado. Recién en el 25 de agosto del 25 se mudó el Palacio Legislativo. Después de 5 años de trámites muy, muy engorrosos, porque los poderes públicos en aquella época legislaban por presión de los grupos que se presentaban, es decir, ¿no? Cada uno iba allí, desde 1896 los empleados de los servicios públicos ya tenían derecho a la jubilación, y después se fueron generando otras presiones que llevaron a prácticamente en el 28 se
formó la última caja paraestatal, que fue la Jockey Club, que después se fundió, y en el 25 la caja bancaria. Entonces los parlamentarios eran muy rigurosos en asegurarse que tuviera una sustentabilidad desde el punto de vista financiero, ¿no? Y justamente con bancarios, además las empresas se veían interesados también en la caja de jubilaciones, porque los incluyó a los directores, a los gerentes, a todo el mundo, ¿no? Por supuesto que le corresponde a otro, pero salió de un grupo de trabajadores que hacía años que bregaban por un sindicato, pero no cuajaba el sindicato en un gremio de trabajadores que tenían que tener, ¿no?, una presencia, ¿no? Si eran trabajadores de cuello blanco. Cajetilla, para decirlo rápido. Exacto. Pero sufrían las persecuciones sindicales de cualquier trabajador, trabajaban sin cobrar horas extra, sin cobrar licencias, o sea, sin descanso, trabajaban hasta los sábados. Y este primer proyecto no solo fue fundamental su forma de sustentabilidad, ahora voy a narrar un poco cómo se empezó a formar el fondo jubilatorio, ese que era colectivo, a pesar de que se apuntaban a mano todos los trabajos, desde el primer día de la caja se apuntó a mano en una planilla lo que hoy le llaman la cuenta personal, es una cuenta personal pero que no tiene nada que ver con la forma como se repartía eso que cada trabajador volcaba a la caja. Lo tuvo también en su dirección, porque todos los organismos que se habían creado eran del Estado. Entonces, las direcciones eran eran políticas, ¿verdad? Y la caja bancaria, además de constituirse un consejo honorario, había un solo representante del Poder Ejecutivo, o mejor dicho político, que era el presidente, y después había, al principio, eran dos representantes de las empresas, uno, en principio los dos de la banca privada, y de los trabajadores. Más adelante, hasta ahora son 7, y son 3, uno de los bancos oficial, 2 de los bancos privados, 2 de los trabajadores activos, y 1 de los trabajadores inactivos, como me gusta decirme a mí mismo, como jubilado. Y la tercera fue que se establecieron formas de terminar la relación laboral entre las empresas y los trabajadores. Eso era todo un convenio colectivo, en definitiva, ¿no? Porque si un banco se fundía o se iba del país o lo que fuera, el trabajador, si tenía 10 años de trabajo, podía jubilarse con una especie de pasividad muy ínfima, muy baja, pero a perpetuidad. Eso fue lo que a la larga, no solo en la caja bancaria, sino en las otras instituciones, trajo problemas también, ¿no?, de financiamiento. Y si no tenía 10 años, tenía un retiro para hacer, ¿no?, un despido, ¿no? O sea, todo eso estaba regulado ahí, ¿no? Y bueno, eso empezó a formarse con el 5% de aporte de los trabajadores, el 12% de las empresas, y además en el caso de caja bancaria se estableció un 0,5 por 10.000 sobre las ganancias de los bancos para fortalecer el fondo jubilatorio. 0,5 por 10.000. Por 10.000. Sí, que se pagó hasta el año 47. Esto yo lo traigo a colación porque ahora, si ustedes han puesto atención en las discusiones que hay, se habla mucho de la PCP, que fue una forma de restaurar un impuesto desde el año 2009. Los bancos pagan nuevamente sobre los activos fijos, pagan un porcentaje que después vamos a hablar de eso porque la ley es ahí donde está una de las soluciones. Sí, Luis. Leomar, tenemos que ir al corte porque estamos en hora y seguimos hablando de la reforma de la seguridad social y de la caja bancaria. Estimados amigos, retomamos nuestra charla con
Leomar Pastorino sobre la reforma de la seguridad social y la caja bancaria. Hay un dato que tú diste recién, Leomar, que es bien interesante. Los aportes de las patronales y de los trabajadores. En sus orígenes, ¿cómo era la proporción? Te pido si podés volver a mencionarla. Sí, no solo en caja bancaria, ¿no? Siempre todas las instituciones, menos la militar, que se crea en 1911, que no paga aportes patronales ni personales, sino que era todo a cargo, a gasto del Estado, igualito que hoy, ¿no? O sea, en definitiva, porque venían ya desde 1829 recibiendo beneficios de la sociedad justificados en aquellos tiempos, y con el tiempo se fueron, bueno, después de las guerras intestinas, fraternas, fraticidas, mejor dicho, la guerra grande, se fue generando un ambiente de tener su propio derecho primero tuvieron los oficiales, después con el tiempo entró la tropa, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que tú me preguntabas, porque me voy por las ramas siempre. Era evidente que la seguridad social debía tener un esfuerzo mayor de la parte empresarial o estatal, que el de los trabajadores, ¿no? Y bueno, había diputados como Carnelli, que era un impulsor de todos estos proyectos de seguridad social. Y él fundamentaba, es decir, yo tuve oportunidad de leer las actas de los tiempos, y él fundamentaba que era el aporte patronal se justificaba porque la empresa, cuando el trabajador, porque en aquella época había mucha estabilidad, digamos, de la gente que trabajaba toda la vida en el mismo lugar, de contribuir al bienestar después del trabajo, ¿no? En la vejez, ¿no? Es decir, era la fundamentación de tipos como Carnelli, no era el único, ¿no? Pero la preocupación de todos era la estabilidad financiera. ¿Cómo se iba a lograr la estabilidad financiera? Entonces, claro, la Caja recién logró ser aprobado cuando tuvo un buen fundamento de financiación. Incluso hubo bancos privados que adelantaron los aportes para ir conformando ese fondo jubilatorio. ¿Y qué pasó? Era un tiempo, ese fondo jubilatorio inmediatamente, estaba previsto en la ley como, porque acá viene el tema del lucro. Nosotros hablamos del lucro y tenemos que tener mucho cuidado que el lucro, diferenciarlo de la rentabilidad de los recursos de los fondos jubilatorios, ¿verdad? Que es lo que quieren hacer las AFAP, porque en definitiva voy a demostrar que la caja bancaria siempre lo hizo, ¿verdad? Se consolidó un fondo jubilatorio importante, y después vino una seguidilla de décadas donde el gremio creció, hasta el principio de los 60 creció muchísimo, y toda era gente joven. Entonces la Caja no sabía qué hacer con la plata. Entonces la primera establecía que se tenía, como todas las demás cajas, tenía que hacer lo mismo con el fondo jubilatorio, invertirlo en letras o bonos de tesoro para el desarrollo de todo el país, ¿no? La Caja entonces empezó a invertir en todos esos bonos, era la única que podía, porque las demás estaban todas deficitarias. El argumento de los parlamentarios era que ya estaban cansados de que después creaban las instituciones y le venían a pedir financiamiento, porque la Caja logró ese equilibrio, digamos, y prontamente necesitó pedir modificación a la ley para invertir en construcción. Empezó a hacer grandes edificios, como el que está enfrente al Banco de Seguro y los edificios en la misma Plaza Zavala. Después pidió para dar préstamos a los afiliados para vivienda. Entonces movilizó con toda su capital en la industria de la construcción. Claro. O sea, favoreció precisamente al desarrollo económico, y los bonos del Tesoro eran para el puerto, para el aeropuerto, para la ruta esta, para la otra, para la intendencia. O sea, era permanente la compra de bonos, que después en la década de 50 se licuaron esos fondos cuando empezó el proceso inflacionario, porque además eran bonos con interés fijo. Entonces se llama, porque la Caja de Industria y Comercio logró también tener un fondo de reservas interesante, y también se conoce como el periodo de empapelamiento de las cajas de seguridad social, de jubilaciones. Después pidió para dar préstamos. Después, en el año 63, hicieron las primeras inversiones en forestación,
que no dieron resultados fue en Rivera, después se compró en Paysandú, que existen hasta hoy desde el año 64, cuando nadie pensaba en el desarrollo forestal del país. Si bien se hablaba de una papelera por esa zona, después del 85 se compraron campos en Durazno, también en el Carmen, y hoy la Caja tiene 2 centros de industrialización de la madera, que además se hace silvicultura, se hace ganadería, en fin, se hace todo tipo de utilización de la tierra, ¿no? También tiene un aserradero. Fue el primer organismo de la Caja Bancaria que cobró bonos del Tesoro, bonos de carbono en la bolsa de Chicago por $2 millones, estando yo en la presidencia. No fue por mí, por supuesto, pero digo, coincidió con eso, que con ese dinero hicimos un aserradero nuevo en Paysandú, donde entre Carmen y Paysandú y, digamos, puestos fijos y digamos, los que se vinculan a la industria son como 500 puestos de trabajo entre Paysandú, ¿no? Y entonces, ahí está el gran misterio de la Caja, es que se hicieron las cosas como había que hacerlas. Bueno, entonces, no me contestaste la pregunta. ¿Cuál era la proporción? O sea, ¿cuánto aportaba 5% y 12% la patronal. Bien. Más el 0,5 por 10.000 de las utilidades. De las utilidades. Sí. Bien. Eso después fue cambiando. Bueno. Fue cambiando. Mejor dicho, fue cambiando no. En la Caja Bancaria siempre las patronales pagaron más aporte que los trabajadores. Uh-huh. Pero hoy los trabajadores están en el 17,50, cuando en el resto del BPS, la parte privada, pagan el 13, ¿no? Uh-huh. No así los ¿y la patronal? El 7,5. O sea que se invirtió. Se invirtió, claro. Se invirtió porque ¿qué pasó? El sistema capitalista llevó a que las crisis, como tenían que ser resueltas las crisis del capitalismo, tienen que buscar una solución, fueron cada vez más perdiendo aquel concepto idealista, humanista de Carnelli, y llegaron a considerarlo costos, todo costo. Entonces, la única forma de mejorar la rentabilidad era bajando los costos. Como los costos son los gastos de los recursos humanos, son costos. No hay ninguna beneficencia posible con el capitalismo de hoy, ¿no? Podrá haber algún sector, alguna sistema cooperativa que también, pero si pensamos en la cooperativa con Aprole, por ejemplo, también no sé qué le queda de cooperativa, porque los que luchan de madrugada son los tamberos que están en la lona, y después los trabajadores que se les hace ver que ganan un sueldo de 6 cifras, y bueno, y los directores de la cooperativa gana de 9 cifras, ¿no? O sea, entonces estamos en la historia de siempre. Bueno, concretamente la Caja, a partir del año 42, que se crea el sindicato, la Asociación de Empleados Bancarios, van cambiando las cosas. Al principio no era un sindicato clasista, ¿no? Era los mismos, prácticamente la misma gente que generó la Caja Bancaria fue la que impulsó la Asociación de Empleados Bancarios, por eso no se llama sindicato tampoco, es una asociación. Y ya en la década del 50 se consiguen los primeros consejos de salario con la patronal privada, y empiezan el banco italiano se funde, el banco belga también, y todos esos trabajadores empiezan a ver los beneficios de la Caja Bancaria porque tenían un respaldo. Ya se había creado el seguro de paro en el año 42, se había creado el seguro de paro, y otros beneficios, naciones familiares, ¿no? Y bueno, y ya en la década del 60 el sindicato empieza a luchar más desde un punto de vista totalmente clasista, y a defender los salarios y a defender los puestos de trabajo, y a meter para adelante con la característica única que incluye entre sus trabajadores públicos y privados, ¿no? privados. Y es nacional, además es nacional, porque la banca está es decir, en el último rincón del país. Entonces claro, la fortaleza de AEU viene por ese lado, ¿no? Y en las últimas décadas se han incorporado también otras instituciones que no son bancos.
Claro, porque en la es decir, en la caja bancaria en el año 71, 72 ya tenía los cálculos actuariales y buscaba apoyo porque ya desde el año 67 la Seguridad Social empezaba a ser privativa, la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, ¿no? En la época de la reforma naranja de Pacheco, se crea el BPS. Y ahí la Caja ya estaba buscando, porque hasta antes de esa situación, es decir, la Caja iba al Parlamento, presionaba y sacaba las modificaciones que precisaba, ¿no? Permítanos hacer construcción, permítanos hacer forestación, iban saliendo las leyes, después salió la reforma jubilatoria de las pasidades para mantenerle el valor, es decir, eso otra conquista importante del gremio. Y ahí el gremio se hizo fuerte y porque era poderoso económicamente, con los descuentos de planilla de todo mucha gente, ¿no? Eran como 50.000 afiliados, ¿no? Ahora son menos, pero la mitad serán ahora. Y bueno, en el año 71, 72 ya tenía la necesidad de ir a plantear una reforma en la Caja, porque hasta ese momento las jubilaciones de los bancarios se calculaban en base al promedio de los últimos 12 meses. Entonces era como retirarse con una buena guita, fondo de retiro aparte, y aguinaldo, ¿no? Toda la Caja. Pero simultáneamente la relación activo-pasivo de la Caja empezó a ver que en el corto tiempo, por eso la actuaría de la Caja, bueno, vinieron los tiempos difíciles de la década del 70, dictadura por medio, la Caja es intervenida, le aplican el acto 9, ¿no? O sea que barren con todos los derechos adquiridos de los trabajadores bancarios. El acto institucional número 9. Seguro. Que establece la jubilación a los 60 años y un cálculo de los últimos 30 meses, bueno, unas cosas que nada que ver con lo que eran, la Caja es intervenida. Y después en el 85, cuando le devuelven la administración a la Caja, asumen nuevamente el Consejo Honorario, aunque algunos compañeros estaban destituidos y no pudieron asumir, pero bueno. Y ahí la Caja inmediatamente no tenía ya como para en el 85, porque en el 84, último momento, los milicos saquearon las cajas paraestatales. La Caja bancaria se llevaron 120 millones de aquella época. Entonces, ¿qué quiere decir que saquearon? Se retiraron los fondos del fondo jubilatorio, se llevaron, en el caso de los bancarios, 120 millones de pesos, del año 84, ¿no? Que nunca lo recuperó la Caja, por supuesto, ¿no? Y cuando se toma otra vez la administración en el 85, la Caja estaba al borde de no poder pagar las pasividades. Pero bueno, como funcionaba ese organismo tripartito, ¿no? de empresas, trabajadores y Poder Ejecutivo, rápidamente se aumentaron los aportes, tanto de trabajadores como de los empresarios, y más o menos se fue salvando la situación. Y sobre todo se fue salvando con el incremento, la recuperación salarial que la lucha de AEU planteó después de la dictadura, y eso ¿no? Se llenaron vacantes, si pudiera cobrar horas extras, o sea, y ahí más o menos repuntó. Pero ¿qué pasaba? En el 82, cuando la dictadura aprueba la ley de intermediación financiera, que de alguna forma actualiza el campo de la industria financiera, lo actualiza, le mete no solo los bancos, ya le mete otras variantes, otras empresas, pero no concomitantemente no las obliga a pagar a la Caja bancaria, como estaban obligados los otros bancos. Entonces, la primera lucha que se hizo en esos décadas del fines del siglo fue por restablecer el campo afiliatorio. Hubo una primera batalla ganada, que fue incorporar las cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguro, y eso mejoró un poco. Si bien esas empresas se entraban con las condiciones que estaban en el BPS por un tiempo, y los trabajadores también, pero bueno, fue un refuerzo. Claro. Y después vino toda una etapa
empezar a practicar con mayor fuerza la tercerización, que en la industria financiera viene de la década del 60, la tercerización, empezaron con los profesionales, ¿no? Bueno, luchábamos contra eso también, la restitución de todos los compañeros, tanto banca privada como de banca oficial. La banca oficial, había una ley, ¿verdad? Había una ley, la 15.783, que metió, era para todos los trabajadores oficiales, ¿no? Del país. Pero en el caso de bancario, la caja se tuvo que hacer cargo de esas pasividades, ¿no? Y el resto era rentas generales, o sea que ahí hubo otro saqueo que después hubo que hacer un juicio y se ganó. Y se recuperó el dinero, es decir, una evaluación más o menos, también en el periodo que yo estuve, que ayudó mucho porque mientras se discutía la ley del 2008. Y después empezaron los bancos privados a movilizar su insumo principal para sacarse de encima a la gente, las altas incentivaciones, ¿no? Los retiros incentivados, que la gente que tenía 30 años de trabajo le daba mucha guita, se iba y después cuando cumplía los 60 venía y cobraba la jubilación. Pero de todas maneras la relación activo-pasivo se fue deteriorando. Bueno, en el año 2002, con la crisis de que cierran los 4 bancos, unos 3.000 trabajadores de afuera, en 2013 firma una ley que también crea el seguro de paro para bancarios, que no tenía seguro de paro el trabajador bancario, porque nadie lo quería, ¿no? Diciendo, bueno, si un banco pasa a gente al seguro de paro, ¿qué está pasando acá? Entonces no había, ¿no? Crea el seguro de paro con el aporte del 3,5% de todos los pasivos y de todos los trabajadores activos. Se formó el fondo jubilatorio, una bolsa de trabajo, mientras el sindicato iba viendo de colocar a todos los trabajadores que estaban... Año 2003. 2002, sí, 2003. Y bueno, pero eso fue mortal también para la Caja, ¿no? En materia de financiamiento de su fondo jubilatorio. Seguramente. Y el último proyecto de ley, precisamente, que se presentó al Poder Ejecutivo fue en diciembre del 2001. Era el tercer proyecto de ley que quedó encajonado. El primero fue de Fernández Faingo, que lo encajonó porque decía que sobraban 2.000 bancarios y que el interés, los altos intereses eran culpa de los aportes a la caja bancaria, cuando nada que ver, ¿no? Los intereses van por otro canal totalmente, y como decía hoy, estaba todo ya metido en los costos. Altos o bajos, es lo mismo. Tenemos un mensaje, Leomar, de nuestro compañero Carlos Amir González. Vamos a él. Tenemos 2 mensajes de Carlos Amir. Tenemos uno dirigido a Leomar y tenemos otro dirigido a la audiencia. Bueno, vamos por el de la audiencia. Muy bien, esto es un audio, así que lo vamos a escuchar. Buenas noches, compañeros. Apretado abrazo para todos ustedes, Carolina, Luis, Daniel, Leo en los controles, y bueno, sí, hoy con Leomar seguimos con el tema de la seguridad social. Está complicado el tema, pero yo creo que está más avanzado. Todo el mundo hablando del tema, el tema, como lo dijo Daniel la vez pasada, está sobre el tapete, ya es imposible correrlo de allí. Tiene que ver con los temas de la seguridad social, de las pensiones, jubilaciones, seguros de paro, seguros de enfermedad de todos los trabajadores, y esto es ineludible, hay que tratarlo. Las posturas serán por derogar la actual reforma y volver a un punto cero para volver a empezar la cuestión de la zafá, de esas atrapías del robo indiscriminado a los trabajadores de sus jubilaciones, de sus pensiones. Bueno, se podrá ver, pero los trabajadores organizados no le dan la espalda al tema. Esto es lo importante. Hay más gente que se asoma al balcón. Todos sabemos que sin trabajadores generadores de riqueza para hoy, para el mañana,
la sociedad como tal, no, materialmente, espiritualmente, intelectualmente, no existe. Dependemos absolutamente del esfuerzo del ayer, del hoy y del mañana para poder seguir siendo una sociedad digna y que se pueda relanzar a un futuro cierto. Abrazo para todos. Muy bien. Bueno, ese era el mensaje de Carlos Amir González para la audiencia. Ya que hoy no pudo estar, se pone en contacto con nosotros. Y tenemos también un mensaje dirigido a nuestro invitado, que dice: querido Leomar, en años de penal no me convertiste en anarco, pero si hubiera sido empleado bancario, sería anarco sindicalista. Lo estoy pensando. Abrazo. Otra vez me estoy quedando corto porque no me olvido de tu pregunta. Era si la ley general afectaba a la caja. Claro, ¿en qué medida? Claro, el tema es que la ley aprobada afecta. Porque hay otro tema también que habría que ver por qué se hizo esa diferencia abismal entre los jubilados bancarios. Y tiene dos razones: la buena administración de la caja y el sindicato, fuerte por ser único y nacional. Que sacó, bueno, es decir, ¿cuál es el insumo de la banca? La plata. Y bueno, es decir, con migajas, todo esto lo hicimos con migajas, pero realmente se hicieron con migajas de la banca, ¿no? Y el resto y sí, es decir, y el resto de la seguridad social, sobre todo la industria y comercio, rural y doméstico, estaban en la relona, porque eran décadas y décadas de crisis laborales, una tras otra, y la gente que iba al Parlamento a pedir jubilaciones anticipadas, y los políticos daban, y después todo con la tarjetita, ¿verdad? Pensiones, dale que va. Y no había registro no es que no trabajara la gente trabajaba, no había registro. En el caso de la caja están los registros del primer afiliado que hubo, ¿no? Entonces, hay un deterioro ahí, es decir, las crisis querían ser sorteadas, ¿no? Y quedar bien con la gente a través de los instrumentos que tenían, que era la seguridad social. Pero después la seguridad social se veía desfinanciada, cosa que a la caja no le pasó. Hasta estuvo a punto de pasar en 2008, que estábamos ya al borde de no poder pagar en 2009 las pasividades, y al fin salió una reforma, yo lo acuñé como una refundación de la caja, porque se adecuó al régimen general del que pudimos zafar en el año 96, sin perjuicio de que en un año había que hacer la reforma, y a nosotros recién nos dieron la iniciativa ejecutiva en el 2008, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Igual que la caja notarial fue antes, la caja de profesionales también. Bueno, no hablemos de la militar y policial. Recomiendo un artículo que anda por ahí muy, muy bueno del gasto militar en el Uruguay. Y nosotros logramos mantenernos fuera del régimen de la SAFAP, ¿no? Que era con fondos, con un fondo colectivo, ¿no? Un fondo jubilatorio colectivo, con un fuerte aporte de los que estábamos jubilados a esa fecha, que empezamos a pagar en octubre del 2004, empezamos a pagar una especie de IAS adelantado a la caja, precisamente para que pudiera solventar las jubilaciones más altas, porque realmente se habían ido muy arriba por falta de iniciativa política de poder reformar a la caja antes, ¿no? Y eso fue generando durante décadas un agravio comparativo de la gente, ¿no? Al ver como, mira esto, bueno, pero esto tiene una razón de ser, la fortaleza del sindicato y la transparencia de administración de la caja bancaria, en un órgano tripartito, claro, que fue un modelo que se sacó de la OIT, de 1919. ¿No? Los demás eran todos, son organismos políticos, ¿no? Es decir, el BPS hoy tiene 7 directores, 4 son políticos y 3 de las fuerzas sociales. Cuando nosotros en la caja bancaria tenemos 3 de los trabajadores, 2 de los trabajadores, 1 jubilado, y los patrones igual, 2 de los privados y 1 de la banca oficial, y un solo representante que no corta ni pincha en el fondo, porque en definitiva el acuerdo es entre
¿no? Es decir, el capital y el trabajo, ¿no? Claro. Ese fue todo el éxito. Bueno, hay un agravio comparativo en la sociedad que yo lo comprendo, ¿no? Yo lo comprendo. Pero, por ejemplo, lo que decía recién, ¿no? Las jubilaciones que se veían privilegiadas, exorbitantes, fueron corregidas a solicitud de la propia institución, masa, de la propia masa, ¿no? Porque ahí con Carlos Bouza, que cuando era senador, impulsó el proyecto y con eso inyectamos. Con la idea de que cuando reformáramos ese impuesto se suspendiera. Pero no solo no se pudo suspender por la crisis del 2002, sino que además se aumentó en el 2009 y en el 2010. Y bueno, y ahora, por inacción, ¿no? Porque el ministro salió a decir de que él se enteró recién en el 21 del problema en la caja, él tiene un presidente ahí puesto. El presidente responde al ministro de Seguridad Social. Y además la caja hace 3 décadas que meticulosamente los primeros días del mes manda un informe detallado de toda su situación financiera a todos los organismos que tienen competencia, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, al ministro ni que hablar. O sea que más transparencia no se puede pedir. Y el ministro sale a decir que bueno, que el argumento es siempre el mismo, son privilegiados, privilegiados son los militares. Esos sí son privilegiados, ¿no? Pero vos sabés que hay una cuestión, es un par dialéctico inevitable. Cuando un grupo humano logra algo, el grupo humano que lo logró lo ve como un logro y los demás lo ven como una prebenda. Claro. Es inevitable. Sí, sí. Entonces, amigos, estamos en hora, lamentablemente. Vamos a tener que despedirnos. Le agradecemos a Leomar Pastorino la presencia nuevamente en Marcianos. El agradecido soy yo. Y las puertas siguen abiertas. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan muy buenas noches. Hasta el próximo martes. Hasta el martes, Marcianos. Carlito, un abrazo.